UC Radio. Pasión y movimiento presenta Deporte Motor. ¡Ay, ay, 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 ay! Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Deporte Motor en vivo y en directo desde Zacatecas 120 en la Universidad de la Comunicación. Del otro lado del cristal está Antar volando la nave. Me acompaña mi querido Joaco Camino, yo soy Sam Reyes y este es un programa muy cargadito de información después de una pequeña pausa por la Semana Santa y etcétera. Pero bueno, aquí estamos listos y otra vez para hablar de lo que más nos gusta, que tiene que ver con carritos, motores y todo lo que mueva a una persona en una máquina. ¿Cómo estás, mi estimado Joaco? Bien, y ustedes, qué gusto saludarlos, de estar de regreso en esta cabina, Antar, amigos, Sam, qué chido, la verdad ya se les extrañaba, y pues sí, como dice Sam, hay muchas cosas que platicar, hay varias cosas que pues al final están en boga, y entre ellas pues está Indy, inicio de WEC. Sí. Y además... Lo que pasó con IMSA también... lo que pasó también con una visita que le diste a Nissan en su planta de armado, que creo que vale mucho la pena conocer. Y además, yo creo que también, más allá del rally de las Islas Canarias que viene ya pronto, hay que hablar de algo que pasó el fin de semana en Argentina, porque he visto varios comentarios de mucha gente que ha hablado con cierto conocimiento y también cierto desconocimiento, y creo que deberíamos poner los puntos sobre las IES, porque hay gente que culpa al piloto, y la verdad es que hay muchas culpas repartidas, y dicen que cuando las desgracias se presentan es una concatenación de hechos desafortunados, de no nada más una parte, sino de varias partes. Es correcto, ahí es en donde tenemos que discutir y platicar, y bueno, muchas veces los que fuimos al Rally México, o hemos ido a algún rally, pues, a 1000 cumbres, o aunque sea el nacional, siempre te dan esas indicaciones de línea roja, Nel. No te pares. Ni se te ocurra, chaparrito. Pero ahí es cuando te das cuenta de que esa ansia de poder sacar un like, esa ansia de poder estar al filo de la navaja, porque no solamente es tu vida, es de los que están alrededor, o sea, y en un rally que es uno de los lugares más extremos para ver el deporte motor. ¿Le damos de una vez a ese tema? Si quieres, empezamos con ese. ¿Tienes el video? ¿Se lo vas a extender? A ver, ahorita lo encontramos. Porque creo que habría que ver muchas cosas, ¿no? Una de las que comentaba Joaco, que es muy importante, es que hay dos entes de los que tenemos que hablar siempre. Una es la autoridad del deporte en el lugar donde se practica, y otra cosa es el promotor. Son dos cosas muy diferentes y creo que tenemos que poner los puntos sobre las IES, porque la autoridad va a regular todo lo que tenga que ver con la competencia y el reglamento que lo rige y la sanción que va a efectuar. Y el promotor se dedica a organizar, porque hay involucrados socios comerciales, patrocinadores, marcas, equipos, pilotos, y el organizar las rutas implica que al tener ya tu libreta de ruta, sabes dónde están las zonas más complicadas, las zonas donde puede haber algún accidente, que muchas veces es muy conocido, y que aparte, pues hay algunas reglas muy específicas en los rallies que dice que si te paras en una pista de rallies, siempre tienes que estar en alto, para que si el coche se sale, pegue contra el talud y no contra la gente, y que no tenga manera de utilizar eso como una rampa e irse sobre la gente. 2, nunca te pones en la salida de una curva o donde está la trayectoria que podría tomar el coche si se queda sin frenos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sea en línea recta, tendrías que estar arriba. Y en las curvas, o estás por dentro, detrás de un talud, otra vez igual en lo elevado, y nunca en donde está la trayectoria de salida. Ahora, sí, en efecto, no sé si ya le pasaste el video allá al señor. Ya lo tiene el chief. Échalo, mi querido Antar, el video que te acaba de pasar, Joaco. Porque hay cosas muy desafortunadas que creo que vamos a ver en el video, que creo que va a valer muchísimo la pena. Y es que el piloto llegó muy precipitado, es decir, llega antes a torcer el coche. Me pareciera que es un error de pilotaje. ¿Cualquiera puede tener un error? Sí, absolutamente, porque llega y le pega una piedra y la piedra lo catapulta y empieza a dar vueltas
en esa trayectoria de salida, cómo se hubiera ido si se hubiera quedado sin frenos y había gente apostada sobre unas piedras. Hay algo que yo siempre le he dicho a los oficiales con los que he trabajado. Yo no entro a ningún lugar si no sé cómo voy a salir. Ujú. Y cuando vas a una pista de carreras, siempre que vas, debes tener una ruta de escape por cualquier cosa. O sea, de verdad cualquier cosa, porque en la recta principal se le puede salir la llanta a un coche y aunque tú pienses que en una recta estás a salvo, puede ser que no. Necesitas tener una ruta de escape sencillo, donde no haya obstáculos que te impidan moverte rápido o que te atores como unas piedras o cosas así. Y creo que esa es la base, por sentido común, de lo que tiene que pasar, que a veces no pasa por muchas situaciones. Y aquí es donde yo también me quiero meter con dos entes, la autoridad y la organización. Lo hemos visto en México. En México pasaba el 000, el 00 y el 0 y se paraban donde estaba la gente que no debía estar parada y les decían que se quitaran. Y la organización generalmente en los lugares más conflictivos además tenía policía para que el policía no, compadre, no puedes pasar a esta zona porque es peligrosa. Sí. Ajá, entonces eso le toca a la organización. Y también, pues la gente que está con el 000, el 00 y el 0 es parte de la organización que también están de alguna manera trabajando directamente con la autoridad local del deporte, justamente para ver ese tipo de cosas. Entonces, aquí ya estamos viendo dos cosas. Entre el problema que tuvo el piloto, por error, por problema, por lo que quieran, el problema de la autoridad que de alguna manera tuvo que haber quitado a los aficionados de ahí, y el problema de los aficionados que no debieron estar puestos en ese lugar, porque además en el video se ve a una señorita que cuando trata de saltar cae mal y se rompe la tibia y el peroné en el accidente porque están en un terreno rocoso. Entonces, lo del aficionado que fallece es porque estaba corriendo en dirección contraria a donde fue el accidente en línea recta. O sea, el coche le pasa por encima. Sí, y ahí, o sea, como tú dices, es un cúmulo de Vamos a malas decir, acciones. vamos a decir efectos desafortunados, porque todo fue completamente desafortunado, que los aficionados no tenían que estar y estaban, que la autoridad tuvo que haberlos quitado y por alguna razón no los quitó o fueron necios y llegaron allá. Y la desafortunada situación del piloto, o sea, se combinó todo para un desastre. Sí, es como decimos en México, estabas en el momento indicado. O en el peor momento posible, ¿no? Sí, sí, entonces creo que, híjole, culpar al piloto no va por ahí. Y al final, como bien mencionas, o sea, en la Panamericana o en rallies, bien lo mencionas, pasa el triple, el doble y el 0 sencillo. Hacen el barrido, hacen toda la cuestión logística para ver ese tramo, y no creo que en Argentina, sabiendo cómo son de metódicos para el automovilismo, se les haya pasado eso. Y además, Argentina, déjenme comentarles que los rallies en la Argentina son de los más difíciles del mundo. El Rally WRC de Argentina, que estaban peleando por tener de vuelta, bajo este accidente va a ser muy difícil que los vuelvan a tomar en cuenta por esta situación, porque si algo no le conviene al WRC y a la FIA, es que haya un histórico de accidentes que puedan causar que se afecte la imagen. También hay que decir que eso también se involucra. Pero el Rally de Argentina son terrenos montañosos, rocosos, con tramos muy rápidos que se truncan por tramos muy técnicos llenos de piedras, como lo vemos en este accidente. Desgraciadamente llega muy duro tras una zona de una alta velocidad con tierra compacta, y cuando da la vuelta y pega contra la piedra, justo es un terreno muy rocoso que tiene terracería en medio, en el camino, y que si él hubiera llegado pasadito 20 centímetros más, no hubiera pasa llegado nada. coleando con el coche cruzado y hubiera salido y no hubiera pasado nada, pero pues no fue el caso. Argentina tiene tal vez de los terrenos más difíciles para circular en los rallies y por eso es que es tan, voy a decirlo, tan emocionante el rally en Argentina, porque reta tanto al piloto y es tan difícil competir en el rally de Argentina que simplemente estar ahí y ver que están pasando a centímetros de las piedras y las paredes es muy emocionante para el verdadero aficionado. Sí, o sea, a ver, nadie discute que, es más, está en un mismo autódromo y cuenta una experiencia personal. Echa el video, si puedes, mi querido Antar, porfa.
Recién yo empezaba a ir al autódromo por ahí de los 5 o 6 años, con mis tíos, que tú conoces. Nos íbamos al final de la recta. Y ya ves que estaban las mamparas donde ponían los espectaculares del final de la recta y todo eso. Claro, ajá. Y que se fueron adaptando como tribuna. Y que era pues con alambrito y te subías por aquí. O sea, sí, inconsciencia o al 1000. O sea, no tengo tema alguno, ¿no? Y o sea, eran ¿cómo decirlo? Eran otros tiempos y la seguridad era diferente. Y bueno, ahí estamos viendo justo cómo pega contra la piedra y rueda el auto. Ahí no se alcanza a ver, pero hay un video justo donde se ve que el aficionado va corriendo, el coche le pasa encima. Y la señorita que está abajo de los lentes es la que se queda con la piernita rota. Con la pierna rota, ¿no? O sea, el tobillo, es tibia y peroné, lo que termina lastimándose. Porque otra vez el problema es, debes tener siempre una ruta de escape sencilla. Si no hay una ruta de escape sencilla, entonces ahí no es el lugar. Sí. O sea, perdón que lo diga, la emoción siempre va a estar si lo ves a 10 metros o a 30 metros. Eso es innegable. Pero yo prefiero verlo a 30 metros y ver los coches un poquito lejos que ponerme en riesgo por si llega a pasar una desgracia como esta. Creo que mucho se puede hacer al respecto de lo que los aficionados pueden evitar y creo que la palabra importante aquí es prevención. Sí. Aquí nunca ha pasado nada, siempre puede pasar algo en el peor lugar. Y cuando menos te lo imagines, o sea, a ver, recordemos que no estamos exentos, ya sea caminando, ya sea en coche, ya sea en cualquier cosa que estemos haciendo, una mala pisada, una mala movida puede representar en un cúmulo de incidentes desafortunados, pero bueno, aquí, híjole, que nos sirva de lección para los que nos gusta subir al cerro y ver a los autos y toda la cosa, que por más planito que puede estar, como bien dice Sam, pues si puedes aventarte alguna cosa o salirte hacia algún momento para poder tener algún espacio seguro, o sea, deja tú que esté plano, un árbol, hay que ponerle el acento bien, ¿verdad? Ajá. Un árbol. Ajá. Que te pueda ayudar a detener el impacto del vehículo. O sea, son cuestiones que muchas veces sí te quitan la emoción y lo entrecomillo, pero pues al final del día, ¿qué prefieres? O sea, perdón, y pongo el ejemplo de la chica que está con la tibia y el peroné roto, o sea, estar incapacitado durante 2 meses aproximadamente por un brinco o un mal brinco que diste, o pues comerte un pedazo de bolillo para el susto y decir, no pacho nada, ¿no? Ajá. Bueno, es difícil conseguir un bolillo en un tramo, pero puede pasar. Pero bueno, pues... Yo conozco a alguien que sí se llevaba un bolillo en la bolsa. Se llevaba un bolillo, o sea, todas las mañanas cuando íbamos al rally, ya le había tocado alguna vez y que él justamente pensaba en un bolillo para el susto, y le había tocado un susto y no había un bolillo. Entonces, siempre que iba a los tramos del restaurante donde íbamos a desayunar, pedía una bolsita y se llevaba un bolillo y se lo metía a la mochila. Y siempre llegaba al rally con un bolillo. El día que se le olvidaba el maldito bolillo, pasaba algo. Entonces se convirtió en su cábala de llevarse el bolillo y no pasaba nada. Y cuando se le olvidaba, ya estaba nervioso. Porque decía, va a pasar algo. Y siempre pasaba. No sé por qué, pero digo, shit happens, dicen por ahí. Pero yo creo que cuando vemos este video, una de las cosas que debemos tomar en consideración es que no se nos olvide nunca que el automovilismo es un deporte de riesgo, no peligroso, porque cuando es peligroso es cuando no puedes controlar lo que va a pasar. Es de riesgo porque siempre existe el riesgo de un error, un problema, una piedra suelta, porque pasa también que todos pasan bien y alguien le pega a algún lado, suelta un pedazo de tierra o una piedra y el que llega atrás es el que le pega y le pasa a él, ¿no? Entonces, al ser un deporte de riesgo, es como en el béisbol. Cuando compras boletos para ir al estadio del béisbol, siempre hay una leyenda que dice, no pierda de vista la pelota. Y de hecho te lo recuerdan en el sonido local. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando le pegan a la pelota caliente, o bueno, a la bola, porque no es pelota, curioso es, la diferencia entre pelota y bola es que la pelota es neumática y la bola no tiene aire comprimido, no tiene aire atrapado. Entonces, la verdad es que
a las bolas de béisbol se les debe decir bola, pero por tradición se le llama la pelota caliente o el deporte de la pelota. Bola, 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 bola. Exacto. Entonces, mi querido Antar, si quieres ya podemos quitar el video, porfa. Creo que ya lo vimos demasiadas veces y creo que la gente ya entendió el tema, que se puede prevenir y podemos divertirnos todos sin ponernos en riesgo, que es lo que nos toca como aficionados. Si la autoridad te pide, quítate, hazlo, vale la pena que te quites. O sea, neta, sí importa. Y los pilotos, bueno, pues la verdad es que ellos están compitiendo por sacar el mejor tiempo y en ese afán, por supuesto, están manejando al límite. Y la neta es que este coche venía arriba de los 100 kilómetros por hora en un lugar donde ni tú, ni yo, ni nadie estaría manejando a más de 60. Y 60 ya es... Y ya es rápido. Es rápido, entonces, o sea... a lo que vamos es, todo puede pasar y las fuerzas físicas actúan de acuerdo al terreno y de acuerdo al vehículo, qué tan redondo o qué tan recto sea. Entonces, si no sabemos para dónde puede brincar la liebre, por decirlo de una manera coloquial, pues mejor no nada más le aventemos la zanahoria, ¿no? Sí, no, o sea, a ver, recordemos que 5 segundos de diversión no equivalen a toda una vida, ¿no? Exacto. O sea, cuídense, si van al rally, van a un autódromo o van a un arrancón, cuídense, o sea, sí. no es porque seamos mamá gallina ni nada de eso, pero pues, al final del día es su integridad y si con uno que piense bien, los demás se la le pegan. manada. Exacto. Entonces, y creo que vale la pena que le hagan caso, porque además, ¿quieren verlo de un circuito? Bueno, ¿qué hay en un circuito? En un circuito callejero hay dovelas, hay rejas, y luego hay un espacio y vuelve a haber dovelas y rejas, porque se pueden mover las dovelas. Y además, las gradas están generalmente a 5 metros de la última dovela, después de toda la seguridad que pusieron. Que hay una carrera en un autódromo. Si se han dado cuenta, en el Autódromo Hermano Rodríguez, cuando llega la Fórmula 1 o corre la NASCAR o corre cualquiera, las gradas están básicamente a casi 10 metros de la pista, porque hay un carril en medio después de las dovelas y de las rejas, y luego de la otra reja, y luego la separación que hay en la pista. Y si van a un óvalo, pues los coches rodean la pista con una pared bastante alta, con una reja que está muy por encima de los coches, y por la fuerza centrífuga todo está puesto y diseñado para que pegue contra la reja y se regrese a la pista y no salte al público. Entonces, sí, todo eso tiene que ver con la seguridad, así que creo que va a valer mucho la pena que lo tomen muy en cuenta y que también van a tomar en cuenta en el fin de semana, porque se viene la edición número 50 del Rally Canarias, que regresa al WRC, que me parece es un gran evento porque hay que decir que aunque en España hay una gran tradición ralista, el que sean parte del Campeonato Mundial de Rallys es importantísimo, y más en una temporada donde Toyota viene arrasando en pero todo. durísimo, y que además por primera vez en la historia tenemos de líder del campeonato un japonés. Taca, taca. Taca, taca. Sí. Sí. Qué bonito es eso. Pero creo que es algo importante, es algo que, pues, al final del día, diferente. El Rally Canarias es un rally que jala, es un rally que te llama, es un rally que te apasiona, y es un rally que te va a dar... Empieza mañana, empieza el día 23. Entonces, tienes todas las opciones. Sí, ok, ya sé que me van a decir, es que en México ya no lo podemos... Claro que sí, por su pollo que sí. Métanse a YouTube. Y WRC es la única categoría avalada por la FIA que transmite todos sus eventos a través de YouTube gratis. Ajá. Y vale la pena verlos, porque además van a decir, ay, ¿qué son esos trámites? Son 18 tramos y más de 322 kilómetros cronometrados. O sea, en todo el fin de semana hacen esos 322 kilómetros. Sí, ya sé, hacen un tramo, paran y luego hacen otro tramo y paran y van al servicio y regresan y todo, pero es la misma distancia, o bueno, un poquito más de la distancia que lo que se corre un Gran Premio de Fórmula 1. Sí, en Fórmula 1 son 300 kilómetros, 310. Ajá. Sí, porque la regla dice que, salvo Mónaco, es la única pista donde eso no se hace, son 300 kilómetros por vueltas completadas más una vuelta. O sea, si completas 299 kilómetros en 50 vueltas, tienes que hacer 51 vueltas para cubrir efectivamente esos 300 kilómetros, y le dan otra vuelta más
aunque hayan sido 100 metros lo que hacía falta. Entonces, esa es la base para Fórmula 1. En el caso de un rally, obviamente tiene que ver con el tipo de tramos que son, en dónde se corre, y además lo que importa mucho es la puesta a punto, porque suben y bajan por el nivel del mar, y en Canarias es bien interesante porque hay tramos más altos que otros. Ay. Y eso está bien bueno, la neta. Ay, Papantla, tus hijos vuelan. Exactamente, vale muchísimo la pena con este tipo de rallies. Y de espectáculos, que al final del día creo que muchas veces no tenemos la noción, Ujú. ni dimensionamos el cómo es es un evento de este tipo, ¿no? O sea, lo puedes disfrutar, te lo puedes pasar a toda máquina, Ujú. pero el chiste principal es que tú sepas cómo, con quién y en dónde. Así es. Ahora, el detalle es este. Todo mundo gusta de los rallies de tierra. Este es un rally de asfalto. Y este tiene características completamente diferentes porque al estar en caminos vecinales o de carreteras vecinales, compiten a muy altas velocidades en donde circulan coches normales en tiempos que no hay carrera, pero también se enfrentan a todas las vicisitudes que existen en una carretera. Si tú en una carretera vas en México, por ejemplo, el límite máximo es de 110 kilómetros por hora, Ujú. aunque la policía de caminos te dejaba circular hasta los 130. Después de los 130 ya te paran, ¿no? Pero ellos llegan a muchas más velocidades por el asfalto y la puesta a punto, las llantas y todo tiene mucho que ver. Y aquí es donde se va a ver la verdadera valía de muchos pilotos, porque ya tuvimos asfalto congelado en Montecarlo, Ujú. con hielo negro en algunas superficies, y con nieve en otras. Ya tuvimos nieve Ajá. y ya tuvimos terracería. Ya, Y ya vamos al asfalto. ya por lo menos cumplimos los 4 principales lugares que puede Ajá. llegar a visitar el WRC. Entonces, si me preguntan a mí, para mí es el piloto más completo Sí. que puede haber dentro del automovilismo. Sí. Que se adapta más fácil a otro tipo de categorías, Ujú. porque, bueno, o sea, si quieres luego, o más adelantito, platicamos, porque ya muchos están diciendo de que no, es que la Fórmula E ya es mejor que la Fórmula 1. Híjole. Bueno, Con el Gen 4, Yo creo que aquí cabe sí el comparativo por velocidad, pero creo que lo que más cabe es el gusto de cada quien. Porque a lo mejor a ti te gusta más la Fórmula 1 que la IndyCar por, no sé, por alguna razón. Por Alonso. Que tú, ajá, ándale, porque eres aficionado a Fernando Alonso. A lo mejor a mí me gusta más la IndyCar por Pato, ¿no? Vamos a ponerlo por ahí a nivel de aficionados. Pero hay algunos otros que nos gusta el automovilismo en general y que lo vemos igual. O sea, yo veo igual la Fórmula 1 que la IndyCar, me refiero a que no que sean lo mismo, sino igual puedo ver la Fórmula 1, como igual puedo ver la IndyCar, como igual puedo ver la NASCAR, como igual puedo ver la Fórmula E, porque me gusta el dominio del hombre sobre la máquina y que al mismo tiempo en cada categoría desarrollan cosas siempre. sí. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene ahorita la Fórmula 1 del que todo el mundo está hablando? Ay, es que el reglamento, es que no sé qué, y el superclipping, y es que ya no andan a fondo, o bueno, ya no andan a todo lo que da, y ya no andan tan duro, y ok, ya se juntaron para hacer los cambios al reglamento, para que lleguen a Miami más tranquilos y no sé qué. Pero la Fórmula E desde el principio hasta ahorita, creo que han tenido una evolución muy grande por una razón muy importante y que hemos hablado mucho en este programa y que es bien importante. El desarrollo para lo que ustedes y nosotros podemos comprar en el futuro y que antes se corría con 2 coches y ahora se corre nada más con 1. Es decir, ya avanzaron en el tipo de baterías que usan, ya avanzaron en el tipo de motores que usan, ya avanzaron en tener doble motor, es decir, en el eje delantero y en el trasero, entonces ya puedes conseguir energía en el eje delantero y en el eje trasero. Ya avanzaron con esta generación 4 a mucha más velocidad y se espera que alcancen 322 kilómetros por hora. Y, a ver, y está increíble porque, a ver, bien lo mencionabas. Llegan los autos eléctricos a la parte comercial y de los primeros que llegaron a México fue el Nissan Leaf, Ajá. que te daba 180, menos de 200 kilómetros de autonomía. Ahorita ya ves coches que te dan más de 900 kilómetros con una sola carga, O sea, casi puedes llegar a Monterrey. literal. O sea, sí pasas de Matehuala, eso sí. Ajá. Pero de que libres la recta de Matehuala, Ajá. no creo. Que eso sí ya Ahí es otro sí, cantar. ahí Ajá. sí lo veo medio complejo. Pero yo creo que muchas veces el
ese desarrollo que hemos hablado aquí tanto hace que se vayan poniendo nuevos retos. O sea, ya ahorita una batería como la del generación 4 de Fórmula E, sí es algo increíble. Una batería de 800 kilowatts, si no mal recuerdo. Ujú. A ver, para que ubiquen, o sea, un refri te gasta 24 kilowatts. 24 kilowatts, ¿qué? O sea, ¿Hora? ajá, aproximadamente. Entonces, hagan sus números para más o menos saber cuántos refris necesitan para poder crear 800 kilowatts. Para poder hacer la batería de un Fórmula E. Ujú. Entonces, la neta, sí es un avance, perdón, pero estúpido, Ujú. el cual están teniendo en Fórmula E y lo han ido haciendo, como tú dices, paso a paso. No como en Fórmula 1 que de repente dijeron, 50-50, órale, güey. ¿Cuál es el problema? Creo que fueron demasiadas reglas en muy poco tiempo para la Fórmula 1. Fueron muy voraces. Ajá. Y es muy entendible porque igual que lo está haciendo la Fórmula E por las políticas en donde se dice que en Europa en 20 años ya deberían de dejar de vender autos de combustión interna, pues todo el mundo está tratando de desarrollar tecnologías. Que la Fórmula 1 lo haya hecho obedece, la neta, no a la Fórmula 1, a la FIA. Sí. Porque, como les dije hace rato, una cosa es el ente que regula las carreras, que hace el reglamento, y otra es el promotor, que son cosas diferentes. Y que ahorita todo el mundo le está echando la culpa a la Fórmula 1, es la culpable de ¿quién hizo el reglamento? ¿Quién se lo propuso a los equipos y los pilotos? Es ahí donde tenemos que ver todo este rollo. Entonces, estas negociaciones han llevado justamente a este efecto político de tenemos que ponernos al tiro para darles a las marcas y a los que participan la oportunidad de desarrollo o a obligarlos a desarrollar para no quedarnos fuera de este cambio generacional de la movilidad que va a ser en el futuro. Pero la Fórmula E, por Dios santo, tuve la oportunidad de platicar en la expo que se dio en Centro Banamex, ¿te acordarás? El Motorén, en aquellos años. Y tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro Agag, que es el presidente y el fundador de la Fórmula E. Y nos estaba comentando en la conferencia magistral que tuvimos, porque la neta, él llegó como un auténtico maestro para enseñarnos a todos de qué se trataba la Fórmula E. Y decía, es que teníamos que arrancar porque era el momento. Nos dijeron que podíamos meter unas baterías que fueran súper rápidas, pero no iban a durar ni 10 vueltas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues entonces hay que hacer unas baterías que duren, pero no alcanza para 30 vueltas. Entonces, lo que decidieron en ese momento es tenemos que arrancar la categoría, aunque sea con 2 coches por piloto, pero que las baterías en su conjunto den la oportunidad de hacer una carrera interesante. Y tuvieron que buscar la forma como promotores de la categoría de poder ofrecer un espectáculo. Se van a meter a los pits, tiene que bajar del coche, subirse al otro, amarrarse y salir. Sí fue un espectáculo en su momento. Pero cuando el espectáculo empezó a subir de categoría, fue cuando lograron que las baterías aguantaran más tiempo y pasaron de ser 2 coches a 1 coche por carrera. Y de ahí cambiaron los chasis, cambiaron alerones, cambiaron las formas de competencia, le pusieron no el push to pass, pero sí la recarga esta del attack mode. Ajá. Se acordarán que tienen que pasar por una zona donde tienen una recarga y todo el rollo. No tienen una recarga, tienen energía adicional que está contenida en las baterías, pero que así se libera. Y ahora ya tenemos las paradas en pits para una recarga rápida de batería. O sea, como en las otras categorías. Le están dando al espectáculo que la gente está acostumbrada a tener, nada más que lo que cambia es que el motor es eléctrico. Y que hace ¡zim! Ajá. Y que escuchas cómo pasan por los pianitos. Así. Cómo pegan. Eso es bien bonito porque ahí te das cuenta de la cosa que se te esconde detrás del sonido de un motor. Y se pierden todos los... cómo pegan en los lavaderos, porque es increíble el sonido que hacen. Sí. Y eso es algo que muchas veces ya no... O sea, sí, todo el mundo dice, no, es que el ruido del motor sí, pero también tomen en cuenta que... A ver, dentro de todos los disparates que está haciendo Fórmula 1, en 2030 ya quieren regresar al V8. Sí. Entonces, perdón, pero ¿para qué chingados va a ser el cambio de reglamentación a 50-50 si en 4 años vas a hacer otra vez el cambio al V8? Yo te voy a ser muy honesto. ¿No crees? Yo no creo que vayan a hacer ese cambio. Y no van a regresar al V8.
entonces? ¿No? ¿B6? Tampoco. Yo creo que van a seguir en donde están y lo que tienen que cambiar son las reglas de cómo el harvesting, que es lo que han estado utilizando, el cómo van cosechando la energía es lo que tiene que cambiar. Porque en este momento es obligatoria la forma en la que tienen que cargar energía para que la puedan usar después. Y el haberlo hecho obligatorio, de alguna manera, ha obligado el famoso lift and coast. El lift and coast en el automovilismo estaba dedicado para aquellos pilotos que tenían que ahorrar combustible. Por ejemplo, alguien que nos tocó ver que era muy bueno para hacer eso en la IndyCar era Adrián Fernández. Chapulín Díaz, Mario Domínguez lo llegó a hacer también. Que cuando tenían que guardar combustible, porque tenían que ahorrar combustible para las estrategias en las paradas, una de las cosas que aprendió justamente Adrián Fernández con Chip Ganassi era eso, era ese famoso lift and coast, donde llegas tendido en una parte donde tendrías que frenar y en lugar de llegar tendido a esa parte donde tenías que frenar, le soltabas y acomodabas el coche y entonces ese pedacito donde no aventabas gasolina a los pistones, te lo ahorrabas. Ay, ¿cuánto te estabas ahorrando? Un vasito de combustible es una vuelta. Al final de la carrera representa el poder tener la gasolina extra para poder presionar. ¿Cuántas veces? 2. Adrián Fernández se quedó sin combustible en la última vuelta y pasó la meta con el vuelito que traía y terminó la carrera y terminaba sin combustible ya en la última vuelta para llegar a los pits y tenían que ir por él. Eso era parte de... Pero en la Fórmula 1 todo el mundo está acostumbrado a que se supone que los coches van a tope todo el tiempo. Pata a fondo, pedal to the metal. O sea, sí nos gusta, a mucha gente no le gustó que van en las rectas y y frenan, dan la vuelta, otra vez. Y a lo mejor lo que a mucha gente le molestó fue ese comentario de Lando Norris que dijo es que yo no quería rebasar a Hamilton. Ah, sí. Pero ¿sabes qué? Lewis tiene razón. Lando Norris tiene razón. Tú llevas una estrategia de carrera en la que sabes, no lo voy a pasar aquí porque él me va a comer en la siguiente, y tratas de buscar el rebase en un lugar donde él ya no tenga la oportunidad de devolverte el rebase a la siguiente curva porque ya perdiste lo que ganaste. Entonces, es muy entendible. Que hay mucha gente que está en desacuerdo de estas nuevas reglas y todo. Yo hace poco subí un tuit que a mucha gente no le gustó y me balacearon, por no decir una palabra más fuerte. Pero me dieron con todo. Y hubo uno que me mandó derechito a la... Esa fue la palabra que usó. El baño está ahí atrás. Ajá. Si a ti no te gusta, no, pues es que a mí no me afectan los cambios. A mí, en lo particular, Samuel Reyes, sigo viendo pelea en la pista. ¿Por qué? Porque el que mejor pueda gestionar al final es lo mismo. Es el dominio del hombre sobre la máquina. Esa es la esencia del automovilismo, no nada más la velocidad. No me gusta que pierdan velocidad al final de las rectas, pues no, al igual que ustedes, pero al final es lo mismo para todos. Sí. La gente se queja y 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 se queja, porque ahora, a diferencia de otros campeonatos, me refiero a años anteriores, hay una apertura a los medios que antes no había y hay mucha información que antes no había. Pero los cambios en la Fórmula 1 se han dado toda la vida. Y si no me creen, vayan a ver los periódicos de cuando entró el turbo que presentó Renault, por cierto, en la Fórmula 1, en 1978. Cuando era negro con amarillo. Ajá. Y entró con el turbo y al año siguiente todos traían turbo. Y a nadie le gustaba porque cuando el turbo entraba estrepitosamente en un momento que no te esperabas. O sea, no decías 1, 2, 3, ahí viene el turbo. No, o sea, podía entrar en el 2 segundos, en el 3 segundos, en el 4 segundos y cuando entraba el turbo era tanta la entrega de la potencia que muchos trompeaban y terminaban su carrera. ¿Quién se quejó? Todos. ¿Quién se quejó más amargamente? Ni más ni menos que un campeón mundial como Niki Lauda. Él no estaba de acuerdo, pero se adecuó. Y le agarraron la onda y lo entendieron. Que no nos gustaba el porpoising y no nos gustaba el piso no plano con el túnel de Venturi y la fregada. Y que
todos los pilotos se quejaron, Lewis Hamilton hizo su drama esa vez que, ay, mi espalda, no me puedo bajar, y a las 2 semanas hizo un video que estaba esquiando, entonces ahí se le cayó todo y le dio la primera victoria a Checo Pérez en Bahrein, bueno, Sahir, que era el circuito externo de Bahrein, y estas cosas siempre se han dado, las quejas de los pilotos con los cambios de la FIA siempre se han dado y creo que siempre van a estar. Entonces, yo creo que en esa medida también debemos pensar es en lo que yo había puesto en el tweet, por lo que me pegaron durísimo, fue, pues si tanto se quejan y se quejan y se quejan, pues no la vean y dejen de quejarse. O sea, si no te gusta el producto que estás viendo, ¿para qué lo consumes? Pues sí. O sea, digo... Y alguien me dijo, pero es que la IndyCar no es igual. Pues no, la neta no, pero pues ahí está la IndyCar. Y yo dije, hay categorías como la IndyCar donde compiten a tope. Y alguien me dijo, con su justa razón, oye, pero es que fue muy lineal, yo me dormí algunas vueltas de la carrera, no sé qué. Cuando ves las estrategias y ves cómo le hacen y ves qué es lo que está pasando y te das cuenta de lo que trae cada quien, entiendes por qué está pasando lo que está pasando. Pero si tú nada más quieres ver el resultado de un piloto como Pato, que tiene un motor sediento como el Chevrolet, que contra el Honda está por detrás de las prestaciones, pues güey, te das cuenta que lo que está haciendo Pato va muy por encima de lo que puede dar el coche. Y fue el mejor Chevrolet calificado. Ajá. Y al final, es que Alex Palou, pues sí, andan muy duro y todo, pero pues tiene que ver con eso. O sea, también qué coche trae, con qué equipo está, y entonces cuando ves todo eso, le das valor a lo que hace Pato. No, y aparte, o sea, hay que entender, y ya le hemos hablado aquí, la curva de aprendizaje de McLaren, pues siguen en ese momento en el cual, ok, podrán decir, no, es que Pato ya peleó. Sí, o sea, recordemos quién es el fundador de Arrow McLaren, ¿no? O sea... Bueno, sí. Venían de ser un equipo súper chiquito como el Schmidt and Peterson, que era el Arrow McLaren SP, el Schmidt and Peterson, y luego terminaron comprándole su parte del equipo a Schmidt and Peterson para hacerse el Arrow McLaren, que ahora ya es McLaren como tal y Arrow es un socio comercial. Pero, pues la neta es que están en una curva de aprendizaje todavía. Y a ver, y por lo menos le falta un año más para acabar. Pero, sinceramente, no es tan dramático. O sea, están bien para una vuelta. Igual que, perdón por la comparación, pero con Dani Suárez. Dani Suárez está bien a una vuelta y siempre califica adelante, califican atrás. El problema es que en McLaren siento yo que es la cuestión de esa parte de estrategias en la cual no le acaban por atinar o siguen teniendo pequeños errores que acaban modificándose para hacer grandes errores al final de la carrera. Y me encantaría, por ejemplo, que hubiera estado aquí Ricardo Patrón, porque él sabe mucho a este respecto de cómo los coches, conforme va avanzando la carrera, van evolucionando a mal o a bien. Hay algunos coches que mejoran conforme se van calentando y torciendo el chasis en la competencia y hay otros que van empeorando. Entonces, este tipo de cosas también son importantes a tomar en cuenta y no nada más un resultado final o lo que está pasando cuando los coches dan vueltas, porque el no tener toda esa información a la mano muchas veces hace que los aficionados se aburran. Sí, o sea, como dicen, la falta de conocimiento, y ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero esa falta de conocimiento de saber detalles finos de una categoría son los que acaban marcando las grandes diferencias y al final muchas veces pues, si te interesa una categoría pues te pones a investigar, te pones a ver datos históricos y solito los algoritmos ahora ya te van guiando para irte empapando sobre qué es lo que pasa dentro del mismo desmadrito aquí, dentro de la misma categoría que si es A, B, C o D. Y bueno, pues sí, Palou ahorita, muchos van a decir, es que Palou ya va por su 5º campeonato. Pues sí, va por el 5º campeonato, pero pues está en un equipo ganador, está en un equipo el cual pues le están dando todas las prebendas para poder hacer las cosas bien. Y el año pasado cuando fue tricampeón, que no había podido ganar en un óvalo, el año pasado lo logró, o sea, le tomó 3 años a algún campeón poder ganar en un óvalo. Sí. Entonces, pues no nos desesperemos. Si regresamos al tema Pato, pues Pato está haciendo las cosas bien y está dando esa satisfacción que yo siento que están preparando algo interesante e importante para IndyCar o para Indy 500. Sí. Que creo que si bien ahorita el campeonato
de IndyCar se está balanceando mucho hacia Palou con una diferencia de 100 puntos de primero a quinto aproximadamente, pues creo que pueden estar viendo las estrategias para ver cómo llegar a la Indy 500, Sí. que es dentro de un mes Sí. aproximadamente. 29 días, según yo. Entonces, confíen, tranquilos, que por lo menos algo bueno va a pasar. Seguramente, y creo que va a valer muchísimo la pena que veamos eso. Y si, señor Antal, ¿está usted por ahí? Lobo, ¿estás ahí? Échate a volar de una vez el video de Jordi, porfa, por lo de la IndyCar, por favor. Y mientras lo pones, respondo aquí que ya están aquí conectados Emanuel Obregón y Fer Martínez. Y dice Fer, con esa velocidad de 320 kilómetros por hora en la generación 4 de Fórmula E, ¿no les van a quedar chicos los autódromos en los que están corriendo? Yo creo que sí, porque la gran mayoría eran circuitos callejeros. Pero creo que entonces, por la velocidad, deberán haber modificaciones a los trazados. No, y eso es más que obvio, ¿no? O sea, recuerden el óvalo que tenemos en Ciudad de México, bueno, el circuito que tenemos en Ciudad de México, pues ya creo que les va a quedar corto, o sea, por lo menos se van a tener que hacer el recorte del papódromo. Ajá, pero pues al fin de cuentas vas a tener la oportunidad de ver los coches en más lugares. Y con la cantidad de gente que va a un evento de Fórmula E en México, pues tendríamos que ver la capacidad del boletaje que se podría conseguir, porque si estás aumentando el espectáculo por la velocidad de los coches, podrías vender más boletos. Y eso les puede beneficiar justamente a los organizadores y a la misma Fórmula E. Emanuel Obregón ya está conectado también, los saluda a ti y a mí, Joaco. Entonces, buena onda. Un abracillo, don Emu. Qué buena onda, mi estimado Emanuel. Pues ya cuando estés listo, mi estimado Antar. Corre lo que... Amigos de Deporte Motor, los saluda con mucho gusto un día más Jordi Álvarez para platicar un poquito de lo que sucedió este fin de semana en las calles de Long Beach, en una carrera que tristemente no nos dio la acción que todos esperábamos de una carrera de IndyCar. Pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados, agreguémosle que tienen este sistema híbrido casi metido a la fuerza en 2024 que ha pues perjudicado un poco el nivel de entretenimiento de las carreras. Eso sumado a que Long Beach es un circuito callejero con muy pocas oportunidades de rebase. Bueno, una carrera que tristemente no dio para más. Y otra carrera que fue ganada por Alex Palou, este piloto español de Chip Ganassi Racing que está en su pico y que no sabemos cuándo vaya a terminar este pico, o quizá sepamos cuándo termina este pico, porque recordemos que si bien la IndyCar podría decirse que en una etapa de estancamiento, en 2028 se viene esta nueva reglamentación con nuevos motores y con nuevos monoplazas, la primera vez desde 2012 que vamos a tener nuevos monoplazas en el mundo de la IndyCar, y por supuesto que esto podría pues alterar un poco el orden de la parrilla, y si no lo hace, pues yo diría que al menos frenar un poco este dominio de Alex Palou, mientras pues los demás equipos intentan alcanzar, ¿no? a este equipo número 10, que otra vez un fin de semana sin errores, que con una parada muy clínica, porque Alex Palou estuvo toda la carrera hasta el momento en el que tomó el liderato detrás de Felix Rosenqvist del equipo de Meyer Shank Racing, que por cierto está en alianza técnica con Chip Ganassi Racing. Felix Rosenqvist dominó, hizo todo lo que pudo, salió desde la pole, no se dejó presionar por Alex Palou. De hecho, en el primer ciclo de paradas estuvo delante de este piloto español y sin embargo a mitad de la carrera una parada ligeramente más rápida de Chip Ganassi con respecto a la de Meyer Shank hizo que Rosenqvist perdiera el liderato en contra de Alex Palou, liderato que ya no pudo recuperar, y esto solo demuestra la superioridad de todos los fuertes de ese equipo número 10, que nada se puede hacer actualmente para vencerlo. Alex Palou con su tercera victoria del año, su segunda consecutiva. En segundo lugar, Felix Rosenqvist de Meyer Shank Racing con su primer podio del año. Y en tercer lugar cerró el piloto de Chip Ganassi, compañero de Alex Palou, Scott Dixon, quien por fin suma un podio en esta temporada 2026. En cuarto lugar terminó otro Honda, el de Kyle Kirkwood, este piloto que ha logrado plantarle cara a Alex Palou. Lo recordamos en Arlington con este piloto de Andretti que logró hacerse con el liderato a pocas vueltas del final. Sin embargo, Long Beach, a pesar de que es un circuito que se le da muy bien
a Kyle Kirkwood, no pudo hacer nada más en contra de Alex Palou. Y en quinto lugar tenemos al primer Chevrolet, porque recordemos que hay motor Honda y motor Chevrolet en la IndyCar, fue Patricio O'Ward, el que cerró el top 5 y se llevó su primer top 5 en Long Beach desde 2022, en un circuito que pues en los últimos años no se le ha dado tan bien a este piloto mexicano. Y bueno, nos contó en una entrevista para ESPN que tristemente olvídense del campeonato, que nos vamos a enfocar en las 500 millas porque pues al menos en la IndyCar el campeonato vale menos que las 500 millas de Indianápolis, y pues Patricio Ward está enfocado al 100% en llevarse los máximos honores en esta joya de la triple corona del automovilismo. Y bueno, Chevrolet, que está, pues desde que entraron los híbridos, muy atrás de Honda, nada que pueda hacer el piloto regiomontano, que si no es la estrategia, es la inferioridad del motor Chevrolet. Y bueno, en el campeonato de pilotos es Alex Palou el quien lidera con 205 puntos, seguido por Kyle Kirkwood con 188. En tercer lugar, el Penske de David Malukas, el mejor Penske, con 142 puntos. Patricio O'Ward en cuarta posición con 136. Por cierto, fue su cuarto top 5 en 5 carreras. Entonces, gran rendimiento del piloto mexicano, considerando todo lo que está en su contra. Y en quinto lugar, su compañero en Arrow McLaren, Christian Lundgaard, quien viene de una 20ª posición en una carrera que no se le acomodó al piloto danés. Y bueno, la siguiente fecha es el 9 de mayo en el circuito rutero de Indianápolis para iniciar pues las actividades del famoso mes de mayo. Y obviamente vamos a estar ahí para platicarles toda la acción de lo que suceda en el Indianapolis Motor Speedway a lo largo de este mes de mayo. Soy Jordi Álvarez, muchísimas gracias por sintonizarnos y continúen en Deporte Motor. Pues ahí lo tienen, familia. Justo lo que comenta Jordi Álvarez al respecto de lo que pasó este fin de semana, que creo que... hijos, es que hay una cosa que es cierta. Chevrolet está por detrás del rendimiento de Honda. Lo hemos platicado mucho. Ricardo nos ha explicado por qué. Pato quiere llegar directamente a las 500 millas de Indianápolis a saltar, pero sabe que es muy complicado, entonces mucho va a tener que ver la estrategia, y ya vimos que de poderse se puede porque ha estado peleando, y tal vez el error en la última edición de las 500 fue que rebasó en las curvas 1 y 2 a Joseph Newgarden, y que en la curva 3 y 4 Joseph le terminó tomando el liderato, y pues... Se lo chamaqueó, pero era natural, o sea, estaba tratando de escaparse, pero cerrarle la puerta en un óvalo tan ancho como Indianápolis a un experimentado como Joseph Newgarden, que ya es 2 veces ganador de las 500, pues no está tan fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo va a manejar para ese entonces, pero lo que sí es que creo que después de lo que hemos estado viendo, yo veo muy complicado que alguien le pueda poner cara en el resto del campeonato a Alex Palou y a Chip Ganassi. No, o sea... No es por desalentarlos, no es por desmotivar para que no vean IndyCar, véanla, porque la neta son carreras muy divertidas, son carreras bien entretenidas. Pero sí, Palou está en otro nivel. Completamente. O sea, en España nadie lo pela, en Estados Unidos es un rey. Exacto. Entonces, Pero, y eso es lo que llama tanto la atención. Es un 3 veces campeón de la IndyCar. Ya ganó las 500 millas de Indianápolis, una de las carreras más importantes del mundo. Y en España no lo quieren. No entiendo por qué es eso. Ricardo, en algún momento, si nos estás oyendo, Ricardo, tienes que venir para que expliques eso. antes de que te vayas. Antes de que te vayas, sí, porque se va a ir a las 500 otra vez. Qué chido que puede. ¿Otra vez? No, ya... Creo que ya son 10, ¿no? Sus visitas a las 500. Entonces, que se divierta porque lo puede hacer y qué bueno que tiene esa oportunidad y creo que vale mucho la pena. Como oportunidad tuviste, Joaco, y mi querido Antar, vete preparando con el fideíto, por favor, de Joaco en Nissan, porque te diste la vuelta a la planta de armado de Nissan. Se dice bien fácil, pero te están dejando entrar a un lugar a ver cosas que no se permiten ver. Sí. A hacer cosas del entrenamiento que le dan al personal y que muy poca gente puede ver y mucho menos entender, pero hasta que estás parado ahí es donde te das cuenta. Sí, a ver, o sea, y gracias por el acotamiento, mi querido Sam, pero sí, nos fuimos a la planta A1 de Nissan en Aguascalientes,
Porque recordemos que Nissan llegó a establecerse a Aguascalientes a producir vehículos masivos, como el Sentra, el Versa, muchos coches que ustedes están viendo en la Ciudad de México, Guadalajara, en las carreteras de México, son armados aquí. Y de México, literalmente, para el mundo. ¿Por qué? Porque pues al final, lo hemos platicado, la manufactura mexicana es, sin duda, de las mejores a nivel mundial. Ujú. Es una que cumple con estándares, que cumple con capacidades, que cumple con muchísimas cuestiones que se requieren para poder hacer venta de autos. Y no solamente es de que, como lo van a ver ahorita en el video de, ay, pues mira, este baboso ya se puso a poner tornillos. No, nos explicaban, o sea, por qué, a qué haga colación todo esto. Porque tienen la universidad Nissan, Ujú. en la cual a ti como profesional... ¿Tuviste el avioncito, papito? Sí, la neta, pero pues nos levantaron a las 4 de la mañana. Ajá. Y fue así como que... Si Ajá. ven la cara, fue así... Buenos días. Buenos días, familia. Ajá. Ya bájenme, por favor. Sacatón. Ajá. Entonces, bueno. A ver, vayamos por partes. Lo principal para lo que fuimos a Aguascalientes fue para que Nissan nos dijera que la Frontier se iba a producir ya en Aguascalientes. Ok. Antes se producía en la planta de Civac, en Cuernavaca, en Morelos. Sí. Recordemos que por cuestiones de logística y muchas cosas que no entendemos los mortales, Ajá. se cierra la planta de Morelos. Yo creo que sí sé qué pasó. Pero bueno, ese es un asunto de seguridad que yo no me puedo meter. Pero Ajá. esa es otra historia. Esa es otra historia. Ajá. Entonces, de repente, pues, hacen la línea de producción para la Frontier, que se vende pues, en México, Latinoamérica, tiene Y en Estados Unidos también. Ujú. Exactamente, tiene las regulaciones para poderse vender en Estados Unidos y en ciertos países que pues dices, órale, ¿a poco se exportan para allá? Ujú. Australia no la toman en cuenta porque pues allá tienen su propia planta. Ujú. Pero, pues, hicimos el recorrido de las 7 casas, fuimos al taller de pintura, de armado, de laminado, de motores, o sea, fuimos haciendo todo el proceso de la línea de producción de la Frontier. Ujú. Vimos salir la primera Frontier de Aguascalientes, entonces, la verdad, fue un evento emotivo, fue un evento el cual dices, bueno, mira, por algo Nissan pues lleva tantos años en México, si no mal recuerdo, lleva más de 50 años ensamblando en México. Y además hay que decir algo que es una realidad porque mucha gente como que se le olvida, porque Nissan en México venía de lo que todos conocemos como Datsun. Ajá. Entonces, esta evolución a Nissan tiene mucho que ver con un crecimiento exponencial que tuvieron de la tecnología japonesa. Sí. ¿A dónde voy con esto? La tecnología japonesa, por muchas cosas, es considerada de las mejores del mundo por la fiabilidad. Esa confiabilidad que tienen los motores japoneses hacen que incluso los servicios de las marcas japonesas en México sean más baratas que el de ninguna otra marca. Entonces, cuando piensen en Nissan, no piensen en el Datsun o no piensen en el Tsuru o no piensen en coches que en su modelo eran económicos para encajar en un mercado que era dominado por Volkswagen. Exactamente. Entonces, ellos compitieron contra Volkswagen e introdujeron unos modelos que eran muy asequibles para el público, pero eso no los hacía malos en calidad. Al contrario, ¿cuántos Tsurus están allá afuera que siguen existiendo, se siguen moviendo y que tienen la tecnología japonesa que los hace perseverar? No, y eso al final, como bien mencionas, son productos de calidad, son productos duraderos, son productos que pues están hechos para el día a día y bueno, sí, todo tiene que ver con la parte de cómo Nissan procura a sus colaboradores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a pedir empleo a Nissan y todo, pasas los exámenes, todo, y antes de que te metan a la línea de producción, si se dieron cuenta en el video, hay unas partes en las cuales, pues aquí su servidor, pues le estuvo haciendo al güey, le estuvo haciendo al maestro de línea de producción porque tienen abierto al público en este momento, o bueno, a prensa para este evento, simplemente cómo poner una rondana en
en un tornillo Sin equivocarse. sin equivocarse, porque aparte tienes que hacerlo en movimiento. O sea, Ajá. tienes que ir poniendo los tornillos en los, o bueno, más bien las rondanas en los tornillos y todo eso, mientras el coche va avanzando dentro de la línea de producción. Claro. Ajá. Entonces nos decían, por lo menos tienen que poner 35 tornillos en menos Wow. de 40 segundos, que es en lo que se acaba su espacio. Claro. Si hay una persona que se atrasa a toda la línea de producción porque se tiene que parar. ¿Por qué? Porque no se puede ir un coche sin un tornillo, no se puede ir sin una soldadura bien hecha. O sea, a ver, para ejercitar la soldadura ya tienen realidad virtual, la cual pues tienes el soplete en la mano y es digital. O sea, vas viendo en la pantallita y te va diciendo y vas viendo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a ver, vienen aquí durante 15 días, se especializan en puntos de soldadura específicas, porque no es lo mismo una soldadura para cajuela que para bajo chasis, Ujú. o que para el toldo, o que... No es el mismo punto de soldadura. Ujú. Si quieres estar en el área de montacarga, te tienes que especializar en mover un montacarga dentro de una planta. Es que al final cada individuo suma a un efecto general. Ujú. Entonces, una cosa es la tecnología que te están vendiendo y otra cosa es la tecnología que está basada en la protocolización de los procesos. Entonces, esa tecnología que también tiene que ver con cómo lo armas, cómo lo sueldas, cómo lo torqueas en los tornillos y cómo lo entregas, hace una par con la tecnología que te están vendiendo por el motor, por la electrónica, por todo ese tipo de cosas que creo que valen la pena y lo que viviste es algo que muy poca gente ve. Sí, o sea, a ver, y hay que ser sinceros, o sea, sí hay robots que hacen partes en las cuales mueven piezas grandes, por ejemplo, cuando es el matrimonio del chasis con el motor y, o sea, esa parte, pues, obviamente, es muy complejo que un ser humano lo pueda hacer. Ujú. Es apoyado por el robot, pero el... Apoyado con, pero los operarios son personas. Exactamente, Ujú. entonces, si se dan cuenta, pues, pocas partes vemos a un robot haciendo cosas muy específicas, ¿no? O sea, Ujú. a menos de que sea algo ya muy delicado o que ponga en riesgo la integridad del operador, Ujú. ahí es cuando entra la maquinaria, ¿no? Entonces, Claro. dentro de todo, está la universidad, como les digo, que la labor es también apoyar a la familia. O sea, tú tienes un hijo, sale, pues tráete a la universidad y aquí hay primaria, secundaria, prepa, papá. Entonces, Órale, ajá. ayudan al empleado a que O sea, pueda- ayudan al empleado, uno, a capacitarse él y por el otro lado, a educar a sus hijos. Ujú. No manches. Entonces, creo que por algo, pues los hidrocálidos están tan agradecidos con Nissan por toda esa parte de pues poderles echar la mano y de poder estar con ellos y de que los cuiden. Porque nos decían, o sea, hay personas que llevan 35 años y empezaron siendo, sin ser despectivo, obreros. Obreros de línea, de cualquier línea. tipo de cosas. Exacto, o sea, Ajá. desde los más bajos. y Desde los ahorita- que abren las cajas y seleccionan el material para meterlo en cajas, hasta los que ya empiezan a armar piezas y después empiezan a armar piezas más grandes y después se especializan en el motor, en etcétera, suspensiones y bla, bla. Y ahí ya te puedes volver como un jefe de departamento que te vas a especializar a Japón para cumplir los estándares que tienes en Japón y tú los puedes venir a permear a los compañeros mexicanos. Y que esos no necesariamente tienen que ser ingenieros mecánicos. No. Pueden ser técnicos que llegan a especializarse ahí y que eventualmente puedan hacer carrera en Nissan y creo que eso vale mucho. Sí, o sea, y creo que es bonito como tú dices, o sea, es algo que pocas veces nos dan permiso de grabar tantas cosas porque Ujú. son secretos de industria que tú lo puedes publicar con la mejor intención para ilustrar, por ejemplo, este comentario, para poder platicarles de cómo es una fábrica por dentro, pero tú no sabes quién te está viendo del otro lado de la pantalla. Ujú. Entonces, hay muchos visores que están diciendo, pues mira, puede ser por aquí, puede ser por acá. O sea, y Nissan no tiene ese momento de decir, pues, O sea, a Nissan realmente no le preocupa tanto que los estén viendo sus competidores porque la competencia real tiene que ver con la fuerza de ventas al final de cuentas. Exactamente. Pero también tiene que ver con la planeación de tu fuerza de ventas. ¿Qué vas a producir para la gente? ¿Qué necesita la gente? Y con esa base produces lo que necesitas vender y ahí es donde la competencia queda completamente diversificada. exacto. Entonces, ahí es en donde te das cuenta de que pues, realmente
Nissan es más mexicana que un chile verde. Ujú. O sea, Parece mentira, pero sí, porque además los chiles verdes también se están, ¿cómo? Harvesting en Asia. Hay chiles verdes que neta se están llevando, se los han llevado a Asia para hacer chiles verdes allá. bueno. Pero no pican como los de aquí porque la tierra no es la misma y el agua y el pH del agua no es la misma. Para hacer pero eso puede chiles pasar. solamente en México. Así es. Entonces, sí, esa fue la experiencia de esta semana, o sea, ir a Aguascalientes, ir a conocer la fábrica de ensamble, donde sale la Frontier, donde sale, por ejemplo, la Kicks. Ujú. Que ojo, los vehículos que son denominados e-Power son los únicos que vienen de Japón. Ok. Ujú. Pero, pues todos los demás, por ejemplo, como están viendo aquí la Kicks, el Versa nuevo, el Sentra nuevo, el March. Que el Sentra, me tocó ver la evolución del Sentra porque están tratando de sacarlo del segmento de simplemente los autos económicos de Nissan para meterlos ya a un segmento más premium de racing, por decirlo así, o sea, ya con más apósitos que lo hacen ver más agresivo, más deportivo, etcétera, etcétera, y que vale la pena porque al final de cuentas, que el Versa sea uno de los de la gama más baja del Nissan, no significa que sea un mal coche, y lo que están haciendo de hacerlo más agresivo, deportivo, le da un toque diferente que vale la pena ver y Sí. que ya también se está haciendo en México. Sí, sí, entonces eso es lo que pues, Nissan nos presentó, o sea, decir, ¿sabes qué? Estamos fabricando la Frontier para el mundo, bueno, de México para Latinoamérica, y pues, que la calidad que tenemos, y aparte de que cuentan con el apoyo del gobierno de Aguascalientes, Ajá. o sea, en cuestión, por ejemplo, de documentos, en cuestión de ciertas cosas, pues tienen ese momentum en el cual pues pueden decir, ¿sabes qué, chaparrito? Ahí está, ¿no? Ajá. Y creo que es bueno que lo sepan, es bueno que pues, de repente le cambiamos un poquito a solamente ver puros cochecitos. Entonces, he ahí el tema. Sí, y creo que sí vale la pena que te hayas dado esa vuelta por todo lo que viste y porque además te enseñaron a pintar, güey. O sea, en el video se ve como es no nada más subes y bajas la brocha, o sea, es que no es una brocha, obviamente. El estás aerógrafo. hablando del aerógrafo, pero tiene su manera de ser, o sea, si vas a hacerlo en diagonal, tienes que poner en diagonal el aerógrafo porque tienes que abrir el abanico para que más pintura llegue y tienes que hacerlo a determinada distancia para que el abanico cubra determinada área y cuando pones la siguiente línea de bajada, tiene que estar a tantos centímetros para que no se encime sobre la otra y tengas más pintura de un lado que de otro. Todo ese tipo de cosas que son netas súper importantes, creo que valen mucho la pena de una empresa que en México no ha dejado de crecer, que no ha dejado de hacer que la gente que trabaja en la empresa crezca y que pues es parte de nuestra vida, nos guste o no, la neta es que pues hemos tenido Nissan pues para siempre. ¿Quién no se ha subido a un Nissan? Sí, ¿no? Pues, a ver, sea como taxi ecológico, sea como auto personal, sea como... Hay, o por lo menos yo creo que en alguna familia, y no me refiero solamente a la nuclear, alguien ya tuvo un Nissan. Exactamente. O sea, desde la Subame aquella cuadradita ¡Oh, sí me acuerdo! de los Ajá. finales de los 80, principios de los 90, o hasta La el famosita Surito. estaquita, que las estaquitas que eran súper famosas, ¿no? O sea, todo tiene que... Y también tuvimos autos deportivos, digo, hablando, por ejemplo, del Nissan 300 ZX, por ejemplo, que en su momento fue un bombazo y que Godzilla hace muy poco, el GTR, también nos presentó un monstruo ávido de las pistas. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que valen mucho la pena. Como también valió la pena lo que pasó con IMSA, porque corrieron junto a las aguas. A las aguas, porque joder, tío, Ajá. al momento de que, a ver, a mí no me gusta que IndyCar comparta fin de semana con IMSA. A mí tampoco, pero es que si no se hace así es muy difícil hacer una carrera. Y ya nos tenemos que apurar porque ya llegaron los de Unirock, así que les aviso que ya llegó Unirock para que no se despeguen. Ajá. Pero que nos aguanten, Que sí, que nos aguanten tantito. porque no hemos venido en 3 semanas. entonces Sí, exactamente. Nos toca sacar todo Nos lo que toca, sí, traemos adentro. exactamente. Traemos muchas cosas aquí que sacar y aguanten. Ajá. Entonces, bueno, IMSA. Ay, güey. Es que Long Beach es una pista muy especial, es muy particular, es muy demandante, es muy técnica y también de muchísima velocidad. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que destacar es que más allá de lo que pasó con IndyCar y lo que pasó con IMSA y las demás categorías de promoción que corrieron el fin de semana, creo que IMSA tiene un lugar muy particular y muy especial porque pues prácticamente se corre todo para el sábado, aunque lo estelar es el domingo.
Sí. Entonces, de alguna manera se tienen que adaptar ese tipo de cosas, pero pues lo que atraen también es mucho público. Lo que sí es que la competencia de IMSA fue bestial. No, a ver, entre tráfico, entre que hubo buenos cates, entre que hubo agarrones, creo que está poniéndose a la altura y está teniendo muy buenos representantes para poder sacar todo el potencial de una categoría de resistencia que aunque esta fue sprint, por Sí, decirlo de cortita, alguna manera, ajá. pues no, para mí no defraudó, o sea, verlos a cura, verlos con los GT3, verlos, o sea, con los que dices, güey, Ajá. que está macizo, está interesante, está muy productivo el que te demuestren que pueden meterlo a un callejero, a esas, como dice Ricardo, a esas vacas con ruedas. Ujú. Sí, porque además pesan un chorro y meterte en un circuito callejero es hacerte un circuito muy brincón. Digo, ya sabemos que, por ejemplo, hay otros circuitos en Estados Unidos que hacen lo mismo, pero pues que también son tradicionales. Y ahora, aparte de hablar de lo que pasó de este fin de semana con IMSA, ya también arranca en Imola el Campeonato Mundial de Resistencia. Después de lo que ya sabemos que pasó tanto con la Fórmula 1 como con el Campeonato Mundial de Resistencia. El conflicto en Irán, Estados Unidos, provocó el cierre de Hormuz y por eso se tuvo que prescindir del famoso prólogo que se iba a dar en Bahrein, si no mal me equivoco, y el arranque de la categoría iba a ser en Qatar. Entonces, ninguna de las dos fechas se pudo llevar a cabo, ni el prólogo, que es el shakedown o los entrenamientos de pretemporada. El kickoff. Ajá, y tampoco se pudo llevar a cabo el arranque de la temporada en Qatar, justamente por esta situación. Entonces, está arrancando apenas el campeonato en Imola y ya estarán buscando a ver en qué otras sedes pudieran sustituir la fecha que les hizo falta, aunque van a llegar realmente con números rojos, porque tienen otras llantas, tienen avances de motores y avances reglamentarios que no pudieron probar en pretemporada y que van a llegar directamente a Imola a correr. No, y a ver, o sea, Toyota siendo Toyota. Ajá. Rally, WEC y NASCAR la están rompiendo, pero con Durísimo. todo, o sea, híjole, qué bueno que le ganaron a Ferrari en Imola. ¡Ay! Así Ajá. le bajaron le dieron el zape, así, Ajá. te quedas quieto y no das lata. Exactamente. ¿No? Y Entonces, yo creo que va a valer mucho la pena que sigamos también ese campeonato, porque como hemos dicho aquí, se trata de autos, de automovilismo, carreras de coches, y que los pilotos hagan lo que tienen que hacer, porque pues para eso les pagan. pues por lo menos que aprendan a dar vuelta a la izquierda y a la derecha, no Así solamente es. a la izquierda. Pues sí. Y bueno, pues para toda la gente que estuvo conectada con nosotros en vivo, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Y los que no, bueno, pues los esperamos a la hora que quieran y cuando puedan. Emanuel Obregón, Ale Fernández, muchas gracias por los saludos. Vespaco Palacios, ¿cómo estás, tío Vespaco? Qué gusto saludarte. Y Fer Martínez, que estuvieron en vivo con nosotros. Obviamente en redes sociales, ya saben, en el Facebook Live y a través también del YouTube de Sam Reyes H. No, ya el YouTube de Deporte Motor, para que estén justo. Exactamente, ya el próximo le decimos al Produ que ponga el cintillo de Ajá. las redes sociales para que pues Ahí estén al tiro. Así estén que, al tiro. de parte de Antar, que está del otro lado del cristal, gracias a la Universidad de la Comunicación por el espacio, como siempre, por supuesto. Joaco Camino, mi compañero en el camino y en los coches. Ricardo, que no pudo estar con nosotros. Y también le mando un saludo muy grande a René Pineda, que no ha podido estar porque está de padre culeco con sus hijos. Yo soy Sam Reyes, les mando un abrazo. Cuídense, pórtense mal, cuídense bien. Y por ahí decía un amigo, niéguenlo todo y escondan las evidencias. ¡Nos vemos! Velocidad extrema. UCR. Deporte